Bueno chicos, bienvenidos chicas a un nuevo video. En esta ocasión estamos en el videojuego Turing, un videojuego independiente que ustedes mismos me mandaron. Aquí vemos el menú inicial, pero vamos a la intro. Muy bien, después de esa hermosa super intro, aquí tenemos tres botones, sería jugar, créditos y salir. Al igual que tenemos el nombre del juego hasta en la parte derecha, un poco distinto a lo que normalmente vemos como menú iniciales, porque tenemos el nombre del juego y un engranaje hasta la derecha que no son cliqueables, no puedes hacer clic sobre ellos. Tenemos otros engranajes por acá y dos opciones. Vamos a créditos. Primero que nada, diseño y programación por Joandy Paz y música por Antiluode. Perfecto. Vamos a la opción de jugar y vemos que nos viene por acá. Bienvenido. Parece que es la primera vez que juegas Turing, así que aclaremos algunas cosas antes de comenzar. Perfecto. En primer lugar, tómatelo con calma, no hay objetivo a largo plazo, no hay límite de tiempo y la música fue seleccionada con el objetivo de brindar una experiencia relajante. Al principio no te costará mucho terminar los niveles, pero a medida que avanzas los patrones se vuelven más y más complejos. No desesperes, relájate y experimenta con la mecánica del juego. Otra cosa, no hay una sola forma de resolver los puzzles que te presentamos. Sé original, a veces la creatividad es más importante que la habilidad. Incluso, después de completar un nivel, puedes volver más tarde e intentar otras maneras de resolverlo. Siguiente. Bueno, creo que esto es todo por ahora. Presiona el botón siguiente para comenzar el primer nivel y recibir un pequeño tutorial. Que disfrutes. Y se baja la música poco a poco. Qué bonito. Vamos a dar en siguiente. Muy bien, esto es una máquina de Turing. Vamos paso a paso. Vale, paso a paso. Esta es la cinta de la máquina. Si te fijas, hay una especie de puntero al principio cuando enciendes la máquina. Este puntero se va moviendo de izquierda a derecha por toda la cinta. Un símbolo a la vez. Ok. Hasta llegar a el gato, el hashtag, el sharp, que hace que la máquina se detenga. Cada vez que el puntero pasa por un símbolo lo cambia por otro, dependiendo de sus instrucciones. Al principio la máquina no hace nada por defecto, está programada para que escriba el mismo símbolo que lee en cada momento. Pero aquí puedes cambiar su programación para que se comporte como quieras. Por ejemplo, si cambias la primera instrucción 1 a 1 por 1 a 0, la máquina escribirá 0 cada vez que vea un 1 en la cinta. Cuando termines de experimentar puedes encender la máquina a ver qué pasa. De este lado están las opciones generales del juego. Presiona el primer botón para ver el objetivo del nivel y una pequeña pista o X para salir del nivel. Aquí no es tan difícil, intenta cambiar todos los 0 de la cinta por unos, ok. Todos los 0 por unos, entonces yo voy a quitar esto de aquí por unos. Ok, vale, podemos cambiar la música también. Lento, modo lento, vamos a darle play a esto. Va cambiando todos los unos, bien hecho, continuamos. Segundo nivel. Muy bien, ahora otro elemento de la máquina, los estados. Cada estado tiene un grupo diferente de instrucciones. En cada instrucción la máquina puede cambiar de estado. Veamos, intenta cambiar por uno solo los 0 que estén en posiciones pares de la cinta. ¿Cuál es la idea? Intenta cambiar por uno los 0 que estén en la posición par de la cinta. Banda, no le entiendo. Ok, queremos reiniciar esto. Sí. Y cuando este se vaya al verde, este le va a decir vete al azul. No inventes, ¿es en serio? ¡Ya lo hice! ¿Pero qué hice? Quiero saber qué hice. Pero no sé ni qué hice. Nivel 3, haz esta cosa. Bro, pero no sé ni qué hice en el nivel 2. Ahí debería funcionar. Ahí está, ya sí, ya sé cómo se hizo, A ver. En el verde lo regreso con 1 al azul. Y aquí lo dejo en 0 y lo mando al verde. Entonces aquí se ejecuta y dice agarra 0, pongo 0 y me voy a la segunda instrucción, que sería esta. Y luego 0 lo agarra, lo convierte en 1 y se regresa al azul. Y luego 0 y 0 y así hasta que termina. Listongo, ya entendí cómo entonces. Entonces yo necesito ahora 0, 0, 0. Que pasen 3 ceros. ¿Ok?
Entonces pasan puros ceros. Y yo quiero que los ceros se queden igual. Solo quiero que las X... Ojo, que una X cambie por Y. X a Y. Pista par impar. No me digas. La X a Y. ¿Vale? Entonces, cuando la X agarre esto, lo voy a pasar a la Y. Pero luego va a detectar otra X. Yo necesito pasar al verde para que en el verde la X haga P. Y en el P lo vas a pasar al rojo para que el rojo haga P a la X. Pero aquí lo vas a regresar al verde. No. Aquí lo vas a regresar al azul. Porque sabemos que X lo queremos en Y. Luego como lo queremos en P. Ah, bueno, de hecho este se puede ciclar, ¿no? Este verde se puede ciclar a sí mismo. Y ya no necesitamos modificar nada acá. Y P, se regresa a la P. Lo X. No, sí necesitamos pasarlo. Porque queremos que el primero se transforme en Y. Nos manda el verde. El segundo en P. El tercero en P. Nos regresas al azul. Porque en el azul vamos a volver a pasar a Y. Y lo vamos a pasar a P otra vez. Y esto debería de funcionar. No funciona. Todo se hace en Y. Todos hacen Y, pero solo cambia los que quiero que cambie. ¿Ok? ¿Por qué todo se hace en Y? Porque X1 lo pasa al verde. Y en el verde agarra un 0 y lo regresa. Ok, entonces quiero que esto se mantenga. Vale. Y ahí está. Ahora debería de funcionar. Funciona. Va. Uy. Y X, Y, P. No queremos una P aquí. I, P, P, I, P, P. Uf. I, P, P, I, P, P. Aguarda. X, Y. Lo convierte ahí, lo pasa al verde. En el verde se mantiene en verde. Y lo P lo cambia. Y se viene al rojo. ¿Sí? Y luego en el rojo se mantiene 2. Y luego de X lo cambia a P. Y se viene el amarillo. Y luego en el amarillo se mantiene en amarillo. Y luego de Y lo cambia ahí. Y luego lo regresa a P. Pero lo que queremos es que lo mande ahí. Para que en rosa. Que lo mande ahí. Que lo mande al rosa para que en rosa ponga una I. Y ahora sí lo mande al verde. Y aquí que se mantenga en rosa. Ahí debería de funcionar. ¡Vámonos! ¡Bien hecho! Perfecto. Nivel número 4. Ya le entiendo a esto. Ahora debería ser 1, 1, 0, 0, varios unos, 0, 0, varios unos, ceros, unos. Entonces tenemos 1. Bueno, 1, X. Queremos que esta primera X se convierta en 1. Ok. Entonces no importa cuál sea, se va a quedar en azules. Pero queremos que todas las X se conviertan a unos. No. No queremos que todas las X se conviertan a unos. Queremos que solo ciertas X se pasen a unos. Entonces, por ejemplo, 1. Esta X la paso a 1. Y luego quiero que 0 se quede en 0. Pero que X cambie a 0. Entonces aquí en esta X1 hay que cambiarlo al verde. Y luego en el verde nos mantenemos con el 0. Y X lo cambiamos a 0. Y una vez que X se cambia a 0, nos cambiamos a... Bueno, nos podemos quedar aquí. Nos quedamos aquí. 1 se hace 1. 1 se hace 1.
Uno se hace uno y nos regresamos al azul. Uno se hace uno, nos regresamos al azul. X se hace uno. X se hace uno. Quinto elemento. 1, X, 0, 0, 1. A ver. Vamos a ver cómo va quedando. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. ¡Bien hecho! Súper rápido, ¿eh? Yo pensé que me iba a tomar mucho tiempo, pero súper rápido. Continuamos. Y ahora tenemos este de acá. Vale, interesante. Tenemos hasta 6 estados, ¿verdad? Y es puro ceros y 1. 0 lo queremos como 0. Aquí lo dejamos como 0. 1 lo queremos como 0. Pero luego 0 lo queremos como 0. Ah, bueno, aquí se puede retornar, digamos. Pero a mí se me hace que tenemos que mandarlo a otro, ¿eh? Donde 1 al convertirlo a 0 se haga 0. Si esto lo corremos, funciona, pero no con todo. No con todo, porque aquí todos me los va a hacer... No todos, Error. Vale, no todos me los hizo 0. Así que 0, 0, 1, retorno 0 y cambio, ¿ok? Cambio, aquí en este estoy en 0, pero mantengo en ceros. Quiero mantener en ceros. Mantengo en 0, 0, 1 a 0. Es que aquí azul. Entonces el azul está bien. Lo que hay que cambiar es este al rojo. Vamos a hacer una prueba de esto. Rápido. Ok. Entonces vamos en 0, 0. Ya nos liberamos de casi todos, ¿no? Aquí empieza a fallar. En este primer 1 empieza a fallar. Porque tenemos acá esto. Vale, vamos poco a poco. 1 a 0. Nos vamos al verde. Y luego 0. Verde, quiero que se quede en verde. 0 a 0, 0 a 0. No, es que tiene que irse el azul. 0 a 0, 0 a 0. Luego 1 a 0. Y luego se viene acá 0 a 0. 0 a 0 azul. Luego 0, 0, 0, 0, 1. Y aquí es donde queremos el 1, ¿verdad? Aquí queremos el 1. Pero, ¿cómo cambiamos drásticamente esto? Uf. 0 a 0. 1 a 0. Lo pasamos a verde. Después en verde 0 a 0. Pero nos mantenemos en verde, ¿ok? 0 a 0, 0 a 0, 1 a 0, pero nos vamos a rojo. Y en rojo 0 a 0, mantenemos en rojo. 0, 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 0. Y en 1 lo dejamos en 1, pero nos vamos a amarillo. Y en amarillo 0 a 0. No, 0 a 1, pero nos quedamos aquí en amarillo. 1 a 1. 1 a 1. Pero nos quedamos en amarillo. Y ya estaría, ¿no? Así lo ejecutamos. ¡Tarán! ¡Bien hecho! Y solo necesitamos 4 estados. Nivel número 5 completado.
Vale, este es el nivel número 6, realmente ya hice 5 niveles, me tardé su tiempo, yo los recorté mucho en este video para que no estuvieran viendo ahí casi la hora que me aventé jugando este videojuego. Me gustó mucho, al inicio batallé mucho para entenderle, eso no lo puse en el video, pero finalmente gracias a mi lógica y que estudio programación pude entenderlo un poquito más sencillo y está muy divertido. Se lo voy a pasar al gran Jair, al gran Jax, un amigo de la facultad y que juega mucho conmigo Valorant, que siempre lo ven por ahí, con el que más peleo también. Se lo va a mandar para que lo pruebe porque está muy padre este juego, me gustó mucho. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a revisar los puntos. En primer lugar tenemos el protagonista, no contamos con protagonista. En segundo lugar tenemos la personalización, me gusta que puedas modificar el volumen de la música y de los efectos especiales. En el tercer punto tenemos la jugabilidad, es una buena jugabilidad, tienes que entenderle, es de mucha lógica, pero este juego me gustó realmente mucho, así que pues obviamente ya llevamos 2 puntos completados. Arte propio, tengo entendido que es arte propio, por ahí me pueden decir en los comentarios, oye, esto ya viene prediseñado, pero no importa, ¿por qué? Porque al final de cuentas está construyendo su propia versión de la máquina de Turing, o más bien la está plasmando en un arte 2D, por lo tanto yo pienso que es su propia versión. En el quinto punto tenemos mecánicas secundarias, sí que se van explorando poco a poco más mecánicas secundarias, pero no estoy seguro si más adelante encontremos más, espero que sí, por lo tanto le voy a validar este punto también, llevamos 4 puntos. En el puesto número 6 tendremos la cámara o la interfaz de usuario, que realmente está buena una vez que sabes usar el videojuego, por lo tanto también contamos con ella. No errores tipo A, hasta el momento no he descubierto ningún error tipo A, por lo tanto también le validamos este punto. No cuenta con historia, entonces serían 6 puntos totales, una calificación total de 5 estrellas. Desde mi propio criterio yo le diría 5 estrellas, un juego muy bueno, me gustó mucho, lo pueden descargar en el comentario fijado, ahí les dejo en primer lugar el enlace que dice Descarga Turing por Decova. Por lo pronto cuesta $1, yo creo que debería de costar mucho más. Es un juego muy divertido, me gustó mucho, agradezco mucho que hayan confiado en mí estos desarrolladores y mandarme una clave de su juego para poder jugarlo. Muy divertido, realmente muy entretenido, no es como tal divertido, pero te emociona al poder comprender y resolver los acertijos que te presenta poco a poco. Si a ustedes les gustan los juegos de lógica, es una buena inversión. Muchas gracias por haber visto este video, espero no haberlo hecho tan largo. Como quiera, yo por aquí me despido, ya sabes que te están apareciendo un video recomendado, el botón para que te suscribas y la lista de reproducción de videojuegos indies si te perdiste alguno de esos videojuegos. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Un saludo y abrazo virtual. Adiós.